A empezar viendo algunos conceptos que necesitamos para entrar a trabajar en un laboratorio. Voy a empezar con un ejemplo. Miren, este es un valor de la velocidad de la luz que fue publicado en el año 1906. Y dice que la velocidad de la luz vale 299.781 km por segundo más menos 10 km por segundo. A este primer valor de aquí se le llama el valor medio y a este segundo se le llama la incerteza. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esta manera de escribir quiere decir que el valor de la velocidad de la luz está comprendido en realidad entre dos valores. El más pequeño es 299.781 menos 10, o sea, esto es 299.771 kilómetros por segundo, y el más grande es 299.007 más 10, 91. En el medio de estos dos valores tenemos el valor medio justamente, ¿sí? Entonces, en realidad, este resultado lo que me está dando es un intervalo, ¿sí?, dentro del cual me aseguran que cae el valor de la velocidad de la luz. Es decir, que el resultado de una medición no es un punto, no es un valor exacto, como aparece normalmente en los ejercicios de física. Tal auto recorrió tanta distancia, exacto. Aquí no, el resultado de una medición en el laboratorio siempre es un intervalo. Y todo lo que podemos aspirar a hacer en el laboratorio es tratar de reducir este intervalo de incerteza, el intervalo en el cual nosotros afirmamos que cae el valor que queremos medir, pero nunca podemos eliminar este intervalo de incerteza. En forma general, el resultado de una medición se puede escribir como el valor medio más menos una incerteza total o una incerteza absoluta, ¿sí?, que ahora vamos a ver de dónde sale. Bien, entonces empezamos a estudiar de dónde viene esa incerteza, los orígenes de la incerteza. En principio vamos a tener un origen que vamos a llamar incerteza de apreciación. Acá tengo este pequeño ejemplo. Supongamos que yo quiero medir la longitud de esta línea, ¿sí? Voy a agarrar la regla, voy a poner acá y digo, bueno, a ver, ¿cuánto mide esto? Bueno, mide aproximadamente 6,5, ¿sí?, más menos, ¿sí?, todo esto va a estar en centímetros. ¿Cuánto? Bueno, a ver, acá viene la parte difícil. ¿Cómo determino la incerteza de apreciación en esta medida que estoy haciendo? Bueno, menos de 1 milímetro no puedo medir, porque la regla viene graduada en milímetros. Ahora me empiezo a pensar, acá está un poco difuso el comienzo de esta línea, no sé exactamente cuándo termina, no veo bien, sí, estoy un poco lejos, entonces bueno, quizás le esté errando por 1 milímetro, entonces mi incerteza de apreciación va a ser 1 milímetro, ¿sí? De tal manera que yo estoy diciendo que la longitud de esta línea cae en este intervalo, entre 6,4 y 6,6. Muy bien. Ahora, un ejemplo más difícil. Supongamos que yo quiero medir la distancia que hay entre un dedo y el otro, ¿sí? Esta medida es muchísimo más complicada. Primero porque puede llegar a ser variable esto. Yo voy a poner la regla acá y primero que no sé bien dónde comienza un dedo y dónde comienza el otro. Segundo que si lo pongo ahí da una medida distinta que si lo pongo acá. Entonces voy a tener que usar criterios acá. Y además estoy viendo la regla desde una perspectiva, tengo el celular justo a la altura de mi cabeza, entonces estoy medio inclinado y no puedo ver bien.
Entonces, bueno, la distancia, voy a decir, bueno, es 8,1, pero le voy a tener que adjudicar una incerteza de apreciación bastante grande porque estoy muy inseguro de esta medida. Entonces voy a decir 8,1, perdón, más menos 8,1 más menos y por lo menos medio centímetro. ¿Sí? Entonces, fíjense que en los dos casos, en la línea y en la distancia de los dedos, usamos el mismo instrumento de medición, una regla. Pero la incerteza de apreciación fue muy distinta. Acá es 5 veces más grande que acá, porque la medida fue difícil. El proceso de medición en sí involucraba más fuentes de incerteza. Hay otra fuente de incerteza que se llama incerteza estadística, sí, que podemos llamar así, delta estadística, que esta tiene sentido recién cuando tenemos muchas mediciones. Supongamos que, como vamos a hacer luego de manera similar en un trabajo práctico, vamos a medir la distancia entre los dedos, pero muchas veces. Supongamos que yo lo voy a hacer esto 50 veces. Está claro que no siempre voy a encontrar la misma medida, ¿sí? Ahora me está dando 8, después me puede dar 8,2, etc. Y todos esos valores los voy a representar en un gráfico que se llama histograma. ¿Sí? Acá voy a poner el resultado de la medida y acá voy a poner cuántas veces obtuve esa medida. Supongamos que yo, como dijimos, tomé 50 veces la distancia entre los dedos y obtuve un valor de 8,1, no sé, digamos 10 veces, por decir algo. Pero también a veces me dio 8,2, ¿sí? Menos veces. Y a veces también la distancia me dio 8, ¿sí? El valor medio. Entonces, de manera ideal, ¿sí? Y por ahí alguna vez también obtuve, no sé, 8,5, ¿sí? Pero rara vez, pero por ahí alguna vez me dio ese valor. Si yo construyo esa distribución de medidas, obtengo de manera ideal lo que se llama este tipo de distribución, ¿sí? Que se llama distribución gaussiana, que es como una campana, ¿sí? Cuyo ancho está vinculado con la incerteza estadística. Porque piensen que si yo obtuviera una campana que es como así, más localizada, ¿sí? Esta tiene lo que se dice menos dispersión, es más angosta, por lo tanto la dispersión es menor. Todas las medidas me habrán caído en valores más cercanos. Este ancho de la campana, ¿sí? Se define matemáticamente con una fórmula que es la desviación estándar. Quizás algunos que estudiaron estadística, estas nociones las habrán visto. Después las vamos a profundizar, por ahora que queden como un resumen de las fórmulas. Y la incerteza estadística se puede definir exactamente como la desviación estándar. Esto es, cada una de las medidas menos el valor promedio de esas medidas al cuadrado, sumadas, ¿sí? Dividido la cantidad de mediciones menos 1 y raíz cuadrada, ¿sí? Esta es la desviación estándar, que para nosotros la vamos a considerar como la incerteza estadística. En resumen, la incerteza total, vamos a llamarla así, o la absoluta, en cualquier medida que vamos a hacer en el laboratorio, va a estar compuesta principalmente de estas dos fuentes, ¿sí? Es una combinación de la incerteza de apreciación más la incerteza estadística, que se combinan de esta manera, sumadas al cuadrado. Bien, y por último vamos a ver el siguiente concepto, que es el de precisión de una medida. ¿Sí? Supongamos que medimos dos cosas, ¿sí?
no importa que no le puse unidad, abstracto. ¿Sí? La medida 1 es 2 más menos 0,5 y la medida 2 es 20 más menos 1. Pueden ser metros, lo que querramos. Fíjense que la incerteza absoluta de la medida 2 es más grande que la de la medida 1. La pregunta acá va a ser ¿cuál es la medición más precisa? Para eso vamos a tener que comparar la incerteza con lo que estoy midiendo, con el valor medio. Vamos a definir la incerteza relativa, ¿sí? Que se suele escribir así, como incerteza dividido valor medio. Incerteza dividido valor medio. Para la primera medida vamos a calcularla. Incerteza relativa de la medida 1 va a ser 0,5 dividido 2. 0,5 dividido 2. Esto da 0,25. Y para la segunda medida es 1 dividido 20. La incerteza relativa de la medida 2 es 0,05. Bien, para interpretar, ¿qué quiere decir esto? Definamos primero esta incerteza relativa, que es casi la misma que la otra, que se llama porcentual, que es igual que la otra, pero multiplicado por 100%. Es incerteza relativa porcentual es igual a la relativa por 100. Entonces, calculemos esos dos números. A ver, para la medida 1 voy a calcular la incerteza relativa porcentual, me da 25%. Y para la medida 2 calculo la incerteza relativa porcentual, me da 5%. Muy bien. Ahora sí, estamos en condiciones de interpretar. Fíjense, la medida 1 tiene una incerteza relativa porcentual del 25%. ¿Qué significa eso? Y significa que la incerteza es el 25% del valor medio. En cambio, en la medida 2 tiene una incerteza relativa porcentual del 5%, significa que la incerteza 1 es el 5% del valor medio, 20. Entonces, ¿cuál de las dos es más precisa? Bueno, por más que la segunda tenga mayor incerteza total, 1 es más grande que 0,5, la incerteza relativa es menor en la medida 2. Por lo tanto, vamos a decir que la medida 2 es más precisa. En el laboratorio, en nuestra materia, una incerteza relativa menor al 10% se considera aceptable. Mayor al 20% ya quizás sea una mala medida. Supongamos que yo mido que algo tiene 3 metros más menos 2. O sea, si yo estoy midiendo un valor medio de 3 metros con un error de 2, fíjense que el error, la incerteza es casi tan grande como lo que yo estoy midiendo. Es una medida muy mala. Acá la incerteza relativa porcentual me da 66%, ¿no? ¿Sí? O sea, es muy mala la medida.